Jóvenes, los saludo por este medio, esperando que se encuentren bien tanto ustedes como su familia. En esta nueva entrega vamos a estudiar una nueva unidad, que es la unidad de geometría. Y en esta entrega de geometría vamos a estudiar lo que es el volumen del prisma y del cilindro, que corresponde a la guía número 2.3 de matemáticas de cuarto medio. Las instrucciones generales: resuelve en su cuaderno los ejercicios siguiendo las instrucciones. Envía las fotos del desarrollo y resultado de cada actividad. Cualquier duda será resuelta acudiendo al correo del profesor. Solo los correos que contengan el desarrollo y resultado de cada actividad serán revisados. Y por favor, esto voy a hacer mucho hincapié: no se revisarán trabajos que no tengan escrito nombre y curso del estudiante en cada hoja del desarrollo. Los objetivos son relacionar una figura plana con el cuerpo correspondiente generado por rotación, calcular el volumen de un prisma, calcular el volumen de un cilindro, relacionar el cálculo de volúmenes con la vida diaria, y el objetivo fundamental es determinar áreas y volúmenes de cuerpos geométricos generados por rotación. Vamos a ver lo que son cuerpos generados por rotación o traslación. En general se denominan cuerpos generados por rotación o sólidos de revolución aquellos que pueden obtenerse mediante una rotación de una curva alrededor de un eje. A dicha curva se le llama generatriz. Es decir, la generatriz es la línea que al girar en torno a un eje forma el manto o cara lateral de un cuerpo geométrico. Se dice que un cuerpo es generado por rotación o que es un sólido de revolución si se puede obtener mediante la rotación de una curva o de una figura plana en torno a un eje. Ahí usted tiene, por ejemplo, en este caso, el eje sería lápiz. Aquí tenemos, en este caso, una circunferencia. Puede haber sido una semicircunferencia. Si yo la hago rotar, sea circunferencia o semicircunferencia, ¿qué es lo que veo? Se anota, o aparentemente tenemos una esfera, ¿no? Y eso es lo que sería un cuerpo generado por rotación, o un sólido generado por rotación, o un sólido de revolución. Ejemplos de esto tenemos el cilindro, generado por la rotación de un rectángulo alrededor de uno de sus lados; el cono, generado por la rotación de un triángulo rectángulo respecto de uno de sus catetos; la esfera, generada por la rotación de un semicírculo alrededor de su diámetro. Entonces ahí tenemos, ¿no? Rectángulo, si lo hago girar, se genera un cilindro, ¿no? Un triángulo rectángulo, si lo hago girar, se genera un cono. Una semicircunferencia, si la hago girar, se genera una esfera, ¿no? Volumen de un prisma. Vamos a avanzar un poco más. Vamos a ver lo que es el volumen de un prisma. ¿Qué es un prisma? Es un cuerpo geométrico formado por dos caras planas poligonales, paralelas e iguales, que se llaman bases, y tantas caras rectangulares como lados tenga cada base. Entonces, ojo que tiene que tener caras rectangulares, ¿no? Entonces, veamos. Tenemos prismas rectos y prismas triangulares. Gracias a Bonaventura, Francesco Cavalieri, Milan 598, Bolonia 1647, se tiene el principio de Cavalieri, que dice: si dos cuerpos tienen la misma altura y bases de igual área, y al cortarlos por cualquier plano paralelo a las bases, el área de las secciones es la misma, entonces ambas figuras tienen el mismo volumen. Ojo con este principio. Primero, porque este principio es parte de una de las preguntas que usted va a tener que resolver en su guía. Y segundo, porque este principio es muy utilizado en la vida práctica. En algún momento usted tendrá que tener esta disyuntiva, y usted, si se recuerda el principio Cavalieri, usted va a darse cuenta qué es lo que le están pidiendo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que me dice? Tengo dos cuerpos. Estos dos cuerpos tienen la misma altura y sus bases tienen igual área. Ojo, no dice que son la misma base. Ojo, cuidado. No dice que son la misma base. Por ejemplo, una base puede ser un círculo y la otra base puede ser un cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que me está pidiendo? Me dice que si ese cuadrado y ese círculo tienen igual área,
Entonces, en primer lugar, ¿qué estamos viendo? Que son dos cuerpos diferentes, con dos áreas diferentes, con dos bases diferentes. Pero la única cualidad de esto es que tiene la misma altura y tiene la misma medida del área. Entonces, ¿qué me dice? Si los corto por cualquier plano paralelo a las bases, el área de las secciones es la misma. Entonces, ¿qué significa? Que ambas figuras tienen el mismo volumen. Ojo con este principio, ¿no? Vamos a ver un ejercicio. Aquí tenemos arriba a su derecha, tenemos un prisma. ¿Qué me dice? Calcula el volumen de un prisma, en este caso esta figura que tenemos aquí, si su base es un octógono regular, cuyo lado de base mide 2 centímetros y su apotema 2,41 centímetros y su altura 4 centímetros, tal cual usted lo ve aquí, ¿no? En este caso, lo primero que debemos hacer es calcular el área de la base, cuya fórmula es A sub B es igual a P sub B por AP sobre 2. ¿Qué significa todas estas letras? A sub B, área de la base. P sub B, perímetro de la base. Y el AP significa apotema. ¿Qué es el apotema? El apotema en una figura bidimensional es la menor distancia entre el centro y cualquiera de sus lados. Es la menor distancia entre el centro y cualquiera de sus lados. Recuerda que aquí tenemos ¿cómo se llama? Octógono. Es una figura bidimensional porque tiene largo, tiene ancho. ¿Qué es lo que me dice? Que el apotema es la menor distancia que hay entre el centro de esa figura y el lado. Pero tiene una condición ese apotema, que tiene que ser perpendicular a dicho lado. Ojo con ese detalle, tiene que ser perpendicular a dicho lado. Entonces vamos a calcular lo que es el perímetro. El perímetro de la base equivale a 8L. Usted me va a decir, ¿por qué 8 y por qué L? El 8, ¿por qué? Porque es un octógono. Octógono igual 8. Y L de lado, ¿no? Entonces, perímetro de la base es 8. ¿Cuánto mide el lado? 2 centímetros. Por lo tanto, el perímetro de la base es 16 centímetros. El área de la base equivale a perímetro de la base por el apotema sobre 2. Ya tenemos el cálculo del perímetro de la base, que es 16 centímetros. El apotema me lo dieron, 2,41 dividido para 2. Y estos son centímetros cuadrados. Entonces, el área de la base equivale a 19,28 centímetros cuadrados. He hecho todos los cálculos, ¿no? Lo segundo que debemos hacer es calcular el volumen del prisma. Entonces, el volumen del prisma, ¿qué equivale? Al área de la base por la altura. Entonces, el volumen del prisma, BP, las únicas siglas que desconocemos ahorita son BP, porque las otras AB y H ya las conocemos, área de la base y la altura. Entonces, el volumen del prisma, se sugiere usar el subíndice P para saber en qué figura se está trabajando. Sugerencia, en este caso yo sé que estoy trabajando con el volumen de P, volumen del prisma, y es una sugerencia para que usted no se pierda entre tanta fórmula, ¿no? Entonces, el área de la base ya lo sabemos, H la altura. Entonces, volumen del prisma equivale al área de la base por altura. ¿Cuánto vale el área de la base? 19,28 centímetros cuadrados, hace un rato lo calculamos, y la altura me decía que era 4 centímetros. Por lo tanto, el volumen del prisma equivale a 77,12 centímetros cúbicos. Recuerde, los perímetros, las unidades de los perímetros van sin exponente. Recuerde que si no hay exponente, el exponente es igual a 1. ¿Y qué significa ese 1? Que se está trabajando en una sola dimensión. El área es una unidad con 2 exponentes. ¿Por qué? Porque se está trabajando con 2 dimensiones. ¿Está claro? El volumen, o los volúmenes, es unidad con exponente 3, ya que se trabaja en las 3 dimensiones. Entonces, recuerde que en matemáticas todo tiene un significado, ¿no? Por ejemplo, si vemos la parte de arriba, centímetros cúbicos, ¿qué significa el 3? Unidad con exponente 3, que significa que se está trabajando en las 3 dimensiones. Y cuando usted habla de volumen, estamos trabajando en las 3 dimensiones, largo, ancho y altura, ¿no? Recuerde que en matemáticas, insisto, todo tiene una explicación lógica y así como todos los ejercicios tienen una forma diferente, varias formas, mejor dicho, de poder ser resueltos, ¿no? Vamos a un ejercicio 2. Dice, tengo una pieza de acero, aquí tengo esta pieza de acero que usted la ve arriba a su derecha,
que tienen una forma de prisma pentagonal regular. Determine cuántos centímetros cúbicos de acero se requieren para elaborar 1000 piezas. Entonces, las dimensiones dadas de cada pieza son el lado 1,5 centímetros, la altura 3,8 centímetros y la apotema 1,03 centímetros. Usted va a ver algunas diferencias, pero recuerde o note que aquí estamos hablando de medidas diferentes, ¿no? Yo le he puesto en la misma medida. De acuerdo al ejercicio anterior, lo primero que debemos hacer es calcular el área de la base, pero calculamos el perímetro primero. Entonces, el perímetro de la base equivale a 5L. ¿Por qué 5? Porque es pentágono, ¿no? Y L recuerde que es de lado, ¿no? Entonces, el perímetro de la base es igual a 5 por 1,5 centímetros, y eso equivale al perímetro de la base, equivale a 7,5 centímetros. Vamos ahora al área de la base. ¿A qué equivale? Recuerde que tenemos que es perímetro de la base por apotema sobre 2. Entonces, el área de la base, 7,5 por 1,03, que es el apotema, dividido para 2, que es parte de la fórmula, y centímetros cuadrados, ¿no? El área de la base equivale a 3,8625 centímetros al cuadrado. Aquí quiero hacer una pequeña aclaración. Note que en la figura anterior era un octógono la base. Note que ahora estamos hablando de un pentágono. Pero si usted se da cuenta, la misma fórmula se mantiene. Aparte que se está utilizando en parte del principio Cavalieri, no en una parte aquí, ¿no? Pero se mantiene la misma fórmula, que el área de la base equivale al perímetro de la base por apotema sobre 2. ¿Por qué digo que se mantiene el principio Cavalieri? Porque tengo que ver si dos figuras diferentes tienen la misma área, ¿no? Entonces, si para saber la misma área, alguna fórmula similar deben tener. En este caso, fórmula similar porque partimos de lo que es un prisma. Entonces, aquí me dice que el área de la base equivale a 3,8625 centímetros al cuadrado. Luego calculo el volumen. El volumen del prisma equivale al área de la base por la altura. ¿Cuánto vale el volumen del prisma? 3,8625 centímetros al cuadrado. ¿Cuánto vale la altura? 3,8 centímetros. El volumen del prisma equivale a 14,6775. Y aquí redondeo. Entonces ese 14,6775 lo redondeamos a 14,68 centímetros cúbicos. Y aquí quiero hacer una aclaración. Jóvenes, solo redondeamos la respuesta. Repito, redondeamos solo la respuesta. No los procesos previos. Ningún proceso previo, ninguna respuesta previa voy a redondear. Solo redondeo la respuesta final. ¿Y a cuánto lo voy a redondear? A 2 decimales. ¿Con esto qué gano? Que usted no tiene que estar haciendo parando, a ver, déjame ver, me dio la respuesta de la calculadora de 10 decimales, yo redondeo y otra vez tengo que volver a hacer. Sino que usted hace todos los procesos que tenga que hacer y al final redondeamos. Y esto con lo que se gana con esto es rapidez, ¿no? Entonces, recuerde que solo se va a redondear la respuesta final, ¿no? Volumen de cilindros. ¿Qué es un cilindro? Es un cuerpo geométrico formado por una superficie lateral curva y cerrada y dos planos paralelos que forman sus bases. Veamos un ejercicio. Ahí usted tiene un cilindro en primer lugar arriba a su derecha. Calcula el volumen de un cilindro de diámetro basal 4 centímetros y altura 6 centímetros. Primero que nada, quizás esta palabra basal, para algunos, se supone que a esta altura usted debería conocer la palabra basal, pero si alguno no lo recuerda, o es nueva esta palabra, recuerde que basal viene de base. Es una palabra que se lo utiliza en matemática, ¿no? Entonces, de diámetro de base 4 centímetros y altura 6 centímetros. Entonces, ¿qué es lo que hago? Buscar el área de la base. Entonces, ¿qué me dice? Que el diámetro equivale a 4 centímetros, por lo tanto el radio vale 2 centímetros. ¿A qué equivale el radio? Al diámetro dividido para 2. En este caso, ¿cuánto vale el diámetro? 4 dividido para 2, 2 centímetros. Siempre que le den la medida del diámetro, usted lo divide para 2, ¿no? Voy a tener también que trabajar con el pi. El pi vale 3,14. Entonces, el área de la base equivale a ¿qué? A pi por radio al cuadrado. El área de la base que equivale a 3,14 por 2 centímetros. Ese es el radio elevado al cuadrado. Si hago las multiplicaciones del caso, me va a salir 12,56 centímetros al cuadrado el área de la base. Ahora, ¿qué voy a hacer? Busco el volumen del cilindro. El volumen de C, BC equivale a AB por H.
La única nomenclatura nueva que tendríamos aquí es el BC, que significa el volumen del cilindro. Recuerde la sugerencia que le di hace un rato. Va a ser mucho más práctico para usted saber que BP es volumen del prisma, que usted está trabajando con el volumen del prisma, que BC es el volumen de un cilindro. Va a ser mucho más práctico para usted. Entonces, el volumen del cilindro equivale al área de la base, lo calculamos hace un rato, 12,56 centímetros, y la altura, que medía 6 centímetros. Entonces el volumen del cilindro equivale a 75,36 centímetros cúbicos. Recuerde que si es necesario redondear, ¿qué es lo que voy a redondear? Solo la respuesta final. ¿Y a cuánto lo vamos a redondear? A 2 decimales. Ojo con ese detalle, ¿no? Solo se redondea la respuesta final. Las respuestas previas no las tiene que redondear por rapidez, ¿no? Porque usted va a ganar mucho más rapidez con eso. Y su respuesta va a ser mucho más exacta. Lo anterior se lo puede simplificar usando la fórmula siguiente. Es decir, si a usted le pareció que tiene que ser primero el área, después el volumen, lo podemos hacer de otra forma, ¿no? Entonces puedo calcular directamente el volumen. El volumen del cilindro equivale a ¿qué cosa? A pi por radio al cuadrado por altura. Pi a qué equivale? A 3,14. Ya lo vimos hace un rato. A menos que se indique lo contrario. En algunos ejercicios posiblemente se le diga que pi vale 3, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros le va a decir, no, queremos que sea 3,1415 o 3,1416, depende de quién le esté mandando el ejercicio. Entonces, en este caso yo voy a pedir con 3,14, ¿no? Para que usted se familiarice con el uso de los decimales. R es el radio, H la altura. Entonces, el volumen del cilindro, ¿a qué equivale? Pi vale 3,14, el radio valía 2 centímetros elevado al cuadrado y la altura vale 6 centímetros. Entonces, el desarrollo de toda esa operación equivale a 75,36 centímetros cúbicos. Vamos a un ejemplo 4. Una piscina con forma cilíndrica tiene una altura de 4 metros y un diámetro de 8 metros. Si solo se lo llena hasta 3,5 metros de altura, ¿cuántos metros cúbicos faltan por llenar completamente el estanque? Entonces, ojo con este ejercicio. Primero que nada, ya tenemos aquí lo que es un cilindro. Dice, si el estanque está lleno hasta los 3,5 metros y su altura es de 4 metros, se deberá restar para saber cuánto es lo que falta, ¿no? Porque lo que está pidiendo es cuánto falta. Entonces aquí me dice H sub F es igual a H sub T menos H sub I. H sub F equivale a 4 metros menos 3,5 metros. Y el H sub F sería 0,5 metros. Ahora, ¿qué significa H sub F, H sub T, H sub I? Profesor, no sé qué significa esa nomenclatura. Ahí la tenemos, ¿no? El H sub F es el área faltante. ¿Cómo voy a calcular el área faltante? Restando el H sub T, la altura total, menos el H sub I, la altura inicial. La altura inicial que me dieron era de 3,5 metros. Hasta ahí estaba yendo el estanque. Quiero saber cuánto me falta. Entonces ahí usted tiene. Es una nomenclatura simplemente, ¿no? Vamos entonces al volumen del cilindro. Equivale a pi por radio al cuadrado por altura faltante. En este caso el H sub F simplemente por poner qué es lo que me ha faltado. Si usted le quiere poner la F, póngale. Si usted no le quiere poner la F, no le ponga, ¿no? No hace ni más ni menos a la fórmula, ¿no? Tengo que calcular el radio. El radio equivale al diámetro dividido para 2, 8 metros, dividido para 2, 4 metros. Entonces el volumen del cilindro, ¿qué equivale? Pi vale 3,14, ya lo dijimos hace un rato, a menos que se le diga lo contrario. El radio lo calculé en la línea anterior, 4 metros al cuadrado. Y la altura faltante, 0,5 metros, que también lo calculamos anteriormente, ¿no? Tras si hago todas estas operaciones, el volumen del cilindro equivale a 25,12 metros cúbicos. Ese es el volumen faltante. Recomendaciones, jóvenes. Las recomendaciones generales, nuevamente, anotar en el asunto del correo su nombre, curso y guía que está enviando. Por favor, hágalo eso. Para mí es mucho más sencillo. Aunque ya se supone que usted va a tener su correo institucional, donde va a venir su nombre, su curso, su nombre y su apellido. Y en el, ¿cómo se llama? En el asunto del correo, lo que tendría que anotar es a qué curso pertenece, ¿no? Y la guía, por obvias razones. Pero por el momento sigo insistiendo que sea su nombre, su curso y guía que está enviando. Enviar una guía por correo. Profesores, que me faltaron, yo no pude enviar la guía anterior, la 2.1 y la 2.2 y la 2.3 y se la mando los tres. No, por favor, no le voy a aceptar. Le voy a pedir que envíen una guía por correo. Es mucho más sencillo. Es mucho más sencillo.
Recuerde que hay correos que nunca llegan. ¿Dónde se van? No se sabe. Pero esos correos que nunca llegan, usted perdió 3. Al caso del ejemplo que le digo, 2.1, 2.2 y 2.3. Pero si me manda el 2.1, el 2.2 y el 2.3, sería bien difícil que se le pierdan 3 correos, ¿no? Verifique que las fotos enviadas sean nítidas y que vengan en el orden de los ejercicios. Por favor, el orden, que todavía tengo ese problema. Y por favor, la nitidez. Si la va a tomar la foto en la noche, por favor, que haya buena luz. Y antes de enviarla, verifique usted lo que está enviando. De tal forma que, para mí, si usted se da cuenta que está bien hecho, entonces para mí también yo me voy a dar cuenta, se puede ver, ¿no? Usted, el primer filtro es usted para saber si lo que está enviando está correcto o no, ¿no? Verifique la posición de la foto. Todavía me mandan guías no en forma derecha, sino acostadas, inclinadas, etcétera, etcétera. Por favor, realice el desarrollo de los ejercicios. Si usted no me realiza el desarrollo de los ejercicios, yo le voy a anular el ejercicio. No lo voy a tomar en cuenta. Recuerde que ahora, de acuerdo a las indicaciones que nos han dado de parte del Departamento de Matemáticas, si usted envía mal una guía, esa es su responsabilidad. Nosotros no le podemos estar revisando 2 y 3 veces la misma guía. Es que profe, y aquí le envié la respuesta, ahora le voy a enviar las preguntas, el desarrollo no. Se revisa lo que tiene, por favor. Entonces, no tengamos problemas en este sentido. Y por último, debe colocar su nombre y curso en cada hoja de desarrollo que usted envía. En eso voy a ser imparcial en esta guía, en la 2.3. No lo voy a permitir. Si a usted le faltó una hoja, tendrá que revisarla nuevamente, ¿no? Jóvenes, un gusto. Recuerde que la última indicación es que ¿cuándo usted va a enviar la guía? Después de la clase de retroalimentación. Ahí usted tendrá, después de la clase de retroalimentación, usted tiene miércoles, que son las clases. A partir de lo que termina mi clase, usted la puede enviar. Jueves y viernes. El viernes a las 12 del día, yo cierro el proceso, subo las respuestas, la pauta de respuesta, para que ustedes, las que la enviaron, la puedan ver. Y a partir de las 12 del día, como ya cerré el proceso, usted tiene que hacer la forma B que se encuentra en el drive del colegio también subido. Jóvenes, un gusto, pasen bien, ¿no?